Bien, muchachos, entonces vamos a continuar ahora hablando de derivada implícita, que es, digamos, también otra técnica de derivación, que va a ser útil precisamente para el caso de curvas que no son funciones. De hecho, en matemáticas, muchos de los objetos que trabajamos no son función. Voy a colocar un ejemplo por acá. El primer ejemplo que nosotros tenemos es la siguiente función, que es muy trabajada: x al cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo, digamos a igual a 4. Esto de aquí, ¿qué me representa? Esto de aquí me representa un círculo de radio 2. ¿Sí? Y por lo menos para derivar esta función de acá, para derivar, bueno, esta ecuación, para encontrar quién sería, la pregunta sería quién es y'. Entonces, aquí tenemos pues un problema. Y es que y está elevado al cuadrado. De hecho, todas las funciones, las que nosotros hemos derivado hasta el momento, son de esta manera: y igualado aquí a algo que depende solamente de x. Así han sido todas las que nosotros hemos derivado. Bien, en este caso, nosotros ¿qué podríamos hacer? Nosotros pues sabemos despejar de aquí, ¿sí? Lo único es que cuando despejamos, pues nos quedan dos opciones. Nos van a quedar dos opciones. Y las opciones son ¿quiénes? Vamos a colocarlas por aquí. Me va a quedar una opción es y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Esta es una opción. Y la otra opción es y igual a menos la raíz de 4 menos x al cuadrado. Esas son las dos opciones. Y así, haciendo este despeje de acá, entonces ya podemos encontrar quién sería y'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por aquí tendríamos, colocarlo acá, de aquí tendríamos que y' sería igual, vamos a colocar ahí la derivada, sería igual a 1 sobre 2 veces la raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahí que acabo de derivar la raíz, ¿cierto? Voy a usar la regla de la cadena. Derivé la raíz, ahora derivo lo de adentro sería menos 2x. Entonces multiplicado por menos 2x, y bien, ahí tendríamos nuestra derivada. La derivada, bueno, de hecho esto va a ser lo mismo que escribir menos x sobre la raíz de 4 menos x cuadrado. Bien, eso es. Y ahora vamos a mirar qué nos daría entonces derivar esta función de acá abajo, esta de aquí. Si nosotros derivamos esta función, les en cuenta que con respecto a la de arriba, solamente la diferencia que está multiplicada por un menos. Entonces lo que va a hacer es que va a afectar esta derivada multiplicada por un menos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que es y igual a x sobre x al cuadrado, sobre la raíz de x de 4 menos x cuadrado. Estas son las dos derivadas, ¿sí? Y nos quedan dos derivadas porque precisamente esta función, la función y, tiene dos formas explícitas para esta ecuación. Voy a mostrar aquí rápidamente pues esas dos funciones. Aquí en la parte de abajo voy a escribirlas. Y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y vean que es precisamente la semicircunferencia que está por la parte positiva del eje Y. Y si le colocamos el menos, pues sería un reflejo de esta misma con respecto al eje X, que sería esta de aquí abajo. Y ahí completamos precisamente nuestro círculo. ¿Bien? Y lo completamos a partir de dos funciones. Dos funciones. La función y1 y la función y2, que son las que pues yo puse en esta parte. Las que yo puse por acá. La función y1 y la función y2. Sin embargo, bien, esto es
un círculo. Bien, este es un círculo que pues nosotros ya sabemos que no es una función. Ahora voy a colocar otro ejemplo de funciones de ese estilo que se llama el folio de Descartes o la hoja de Descartes. El folio de Descartes. Bien, y el folio de Descartes tiene la siguiente ecuación, o un folio de Descartes tiene la siguiente ecuación. Sería x al cubo más y cubo igual a 3xy. Esta función de ahí, esta ecuación, ¿listo? ¿Cómo encontrar en este caso a y'? ¿Quién sería en este caso y'? ¿Bien? Resulta que de esta función, de esta ecuación sí podemos pues despejar, pero si ustedes se dan cuenta, despejarlo no es un trabajo fácil. De hecho, lo que uno puede mostrar, voy a escribirlo aquí pues para tenerlo, no vamos a mostrar de dónde sale, solamente pues vamos a escribirlo. Lo que uno muestra es que una forma de despejar sería la siguiente: y igual a 2x sobre, aquí la raíz, esto es raíz cúbica de menos 4x a la 3 más 4 veces la raíz de x a la 6 menos 4x al cubo. Más un medio de la raíz cúbica de menos 4x al cubo más 4 veces la raíz cuadrada de x a la 6 menos 4x a la 3. Bien, y esta es una forma de despejar de aquí a y. Lo que pasa es que al despejar de esta manera no tendríamos totalmente lo que grafica esta ecuación. Voy a mostrarles en GeoGebra cómo es la gráfica pues del folio de Descartes. Bien, voy a esconder estas dos de acá. Y vamos a escribir aquí la ecuación del folio de Descartes, que es x al cubo más y cubo igual a 3xy. Ese es el folio u hoja de Descartes. ¿Ven? Y resulta que para el caso de nosotros, lo que yo acabé de despejar, la ecuación que yo acabé de poner, lo que describiría no sería toda esta curva de acá, solamente describiría el comportamiento de esta parte de aquí y aquí hacia arriba, solamente describiría el comportamiento de eso de ahí. Entonces, de todas formas, a pesar de que encontrar esto es difícil de hacerlo, no estoy colocando totalmente lo que me indica esto de acá. ¿Ven? Y este es el folio de Descartes que pues hasta el momento no vamos a saber derivar. Voy a colocar uno más sencillo, que va a ser con una función que más adelante vamos a poder derivarla con la inversa. Y es la siguiente. Digamos que nosotros tenemos lo siguiente: tangente de y igual a x al cuadrado, algo de esta manera, igual a x al cuadrado. En este caso, pues resulta que nosotros, si despejáramos aquí, pues tendríamos que y va a ser igual a ¿quién? Aquí obtendríamos que y
que y va a ser igual al tangente inverso de x al cuadrado. Bien, tendríamos eso de ahí. Pero esta función hasta el momento no sabemos derivarla. Recuerden que aquí pues tendríamos que usar regla de la cadena. Sería derivar tangente inverso y luego multiplicarla por la tangente inverso, derivarlo, evaluarlo en x al cuadrado. Y luego multiplicar por la derivada de x cuadrado. Pero esta función no sabemos derivarla. Entonces la idea es definir la forma de poder derivar a partir de estas ecuaciones. Derivar esta ecuación de acá, derivar esta ecuación de acá y derivar esta ecuación de aquí. Bien, y entonces vamos a colocar, digamos, cuál va a ser la directriz para hacer la derivada implícita. Entonces voy a pasar a la siguiente página y vamos a escribir la directriz. Vamos a escribirlo aquí. Directrices para derivar implícitamente. Se llama derivada implícita precisamente por cómo aparece y. Cuando nosotros la tenemos de esta forma, cuando tenemos a y de esta forma, decimos que está de forma explícita. Esto es explícita. Pero cuando y no está despejada, como en los casos que planteo aquí, está en forma implícita la función y. ¿Listo? Bien, por eso entonces de ahí es que el nombre sea derivada implícita. Bien, y entonces vamos a colocarlo aquí como los pasos que vamos a llevar para hacer nuestra derivada. Entonces lo que vamos a hacer es usar las reglas pues, que conocemos hasta el momento y vamos a diferenciar a ambos lados a x, ¿sí? Como usualmente lo hacemos, y consideraremos a y como una función que es derivable con respecto a x. Bien, entonces vamos a colocar aquí. Derivamos a ambos lados con respecto a x, considerando a y como función que depende de x. Por lo cual al derivar a y debemos multiplicar usando precisamente la regla de la cadena, debemos multiplicar por y', ¿sí? O de y de x, dependiendo de pues qué notación querramos usar, ¿sí? O de y de x, dependiendo de qué notación vayamos a usar. Bien, el segundo paso va a ser precisamente agrupar todos los términos que tengan a y' o a de y de x al lado izquierdo o al lado derecho de la ecuación. Bien, entonces el segundo paso sería agrupar los términos que contienen a y' o a de y de x, dependiendo pues cuál haya sido la forma de escribirlo. Y el tercer paso, y vamos a colocarlo ya como último, factorizar, de hecho va a ser factorizar usando factor común, factorizar a y', factorizar y' y despejarlo. Y ahí vamos a tener nuestra derivada.
Bien, voy a colocar aquí en este espacio, nos cabe hacer un ejemplo sencillo que es precisamente el ejemplo de el círculo. El ejemplo del círculo. ¿Qué va a tener de diferente la derivada implícita? Pues resulta que anteriormente las derivadas que nosotros hemos hecho siempre quedan dependiendo solamente de x. Aquí, cuando hablemos de derivadas implícitas, las derivadas van a quedar dependiendo también de y. Bien, vamos a colocar aquí entonces la primera que habíamos planteado, que era precisamente el círculo de radio 2 y centro en el origen. Este de aquí. Entonces dice, vamos a derivar normal, ¿sí? Entonces vamos a derivar aquí. La idea es que y depende de x, entonces nosotros vamos a usar, miren, la idea es la siguiente. Tenemos y de x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se derivaría esto de acá? La derivada. Pues usando regla de la cadena, esto sería derivada de 2, sería 2y de x. Por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de y de x, pues sería y' de x. Por la derivada de lo más interno, que es la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Entonces esta no la ponemos. De hecho, esto de aquí, pues lo vamos a reescribir solamente como 2y por y'. Bien, entonces por eso aquí decía, por lo cual al derivar a y debemos multiplicar por y'. Aquí estamos derivando a y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y y lo multiplicamos entonces por y'. ¿Vale? Eso es como el comentario ahí. Y ahora sí vamos a derivar aquí esta ecuación. Entonces derivada de 2 de x al cuadrado sería 2x más derivada de y cuadrado. Entonces ya lo comentamos al lado derecho. Esto es 2y por y' igual a la derivada, ¿sí? Aquí ya derivé la parte izquierda, igual, parte derecha, derivada es 4, que es 0. ¿Listo? Tenemos eso de esta manera. Esto es igual a 0. De aquí entonces lo que hacemos es pasar al siguiente paso y es agrupar los términos que tienen a y'. Pues el término que tiene a y', en este caso es solamente 1. Y de aquí entonces nos quedaría 2y por y' es igual a 2x. Algo que podemos hacer aquí es pues simplificar el 2, dividir todo entre 2, y entonces me va a quedar lo siguiente, que y de x, y' va a ser igual, perdón, aquí me falta un menos porque pasa precisamente el 2x al otro lado a restar, y me quedaría entonces que y' es igual a menos x sobre y. Eso es lo que nos queda. Y esta de aquí pues ya es mi derivada. Mi derivada que está pues precisamente de forma implícita. Ya terminé de hacer nuestra derivada. Y es pues más sencillo, si ustedes verifican, es mucho más sencillo derivar de esta manera que derivar de la forma como estaba anteriormente. ¿Por qué? Aquí me tocaba derivar esta de acá arriba, que miren la derivada pues no es difícil, pero es un poco más larga, ¿sí? Y después me toca derivar la parte de abajo. Resulta que en esto que escribí aquí están ya ligadas todas las derivadas, ya si es por el semicírculo superior o por el semicírculo inferior, no importa por cuál nos movamos. Bien, y aquí entonces me queda y' es de esta manera. Bien, pasemos a otro ejemplo, a la siguiente página. Vamos a colocar aquí que es el ejemplo número 2. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente ecuación. X a la 4 más x a la 2 y cubo menos y a la 5 igual a 2x más 1. Vamos a colocarle aquí hallar y'. Bien, entonces lo que vamos a hacer es derivar normal, ¿sí? Como nosotros conocemos. Y empecemos por aquí, derivada de x a la 4. Derivada de x a la 4 pues es 4x al cubo más. Lo que hay que tener cuidado
es que x y y dependen, pues, las dos de x. Entonces, cuando vayamos a derivar expresiones como estas, un término como este, aquí no se nos puede olvidar que hay un producto de ellas dos. Entonces debemos usar la regla del producto. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual. Deriva del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x al cubo, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo ¿quién es? Es 3y cuadrado. Y como acabo de derivar aquí algo que dependía de y, ¿cierto? Aquí era x cuadrado. Ok. X cuadrado. Como aquí acabo de derivar algo que dependía de y, entonces debo multiplicarlo por el y'. Por y'. O por dy de x, como ustedes lo quieran escribir. Menos 5y a la 4 por y' igual a 2, ¿sí? Derivada de 2x sería 2, más la derivada de 1, que la derivada de 1 pues es 0. ¿Qué sigue ahora? Entonces lo que sigue es agrupar a la parte izquierda o a la derecha, donde ustedes prefieran, los términos que contengan a x, a y', que son este de acá y este de acá. Entonces me va a quedar lo siguiente. Esto es x cuadrado, perdón. X cuadrado, vamos a escribirlo de esta forma. 3x cuadrado, y cuadrado, por y' menos 5y cuadrado por y'. Igual a 2 menos 4x al cubo más, menos también, 2x y cubo. ¿Sí? Dejé a esta parte izquierda solamente este término, y los otros dos los pasé al otro lado a restar. Ahora, ¿qué dicen? Vamos a factorizar a y' y luego despejar. Entonces, si lo factorizamos, como yo les decía, vamos a factorizarlo de hecho con factor común. Y' igual a 3x cuadrado, y cuadrado, menos 5y a la 4. Igual a 2 menos 4x al cubo, menos 2xy cubo. Y de ahí entonces ya podemos despejar a y'. ¿Y' quién va a ser? Va a ser 2 menos 4x al cubo, menos 2xy cubo, sobre 3x al cuadrado, y cuadrado, menos 5y a la 4. Y esa es precisamente la derivada de nuestra función, de nuestra ecuación de forma implícita. Bien, y aquí ya encontramos precisamente quién es y'. Vamos a colocar el folio de Descartes. ¿Listo? Vamos a colocarlo como ejemplo. Tercero. Vamos a hacer aquí pues, varios ejemplos. El folio de Descartes, que recordemos la ecuación es x al cubo más y cubo igual a 3xy. Bien, voy a volver a la primera página pues para que ustedes lo vean. Miren, folio de Descartes. Si despejamos a y, miren la ecuación como nos queda. Y aquí nos toca usar regla del cociente y en el divisor, en el cociente, ¿sí? En el denominador, hay que usar regla de la cadena porque aquí tenemos derivada de orden 3, raíz de orden 3 y dentro hay una suma de funciones en la cual hay una raíz también. ¿Sí? Esta derivada, derivar esto, pues nos va a llevar bastante tiempo. Y ahora vamos a ver cómo nos queda la derivada usando precisamente la derivada de forma implícita. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Derivada de x al cubo sería x 3x cuadrado más derivada de y al cubo. Derivada de y al cubo sería 3y cuadrado
por y'. Bien, esa es la derivada de la parte izquierda. Derivada de la parte derecha, ¿quién sería? Sería 3. ¿Sí? Voy a colocar aquí. Vamos a derivar esto de aquí por y. Entonces sería derivada de 3x, 3. Por el segundo, sin derivar, o sea, sería 3y, más el primero sin derivar, o sea, 3x, por la derivada del segundo. ¿Y la derivada del segundo quién es? Es y', por y'. Agrupo a la parte izquierda los que dependen de y', me quedarían 3y cuadrado por y', ¿sí? Menos 3x por y', igual a 3y, pasaría aquí a restar menos 3x cuadrado. ¿Sí? De hecho, en todos los términos, aparece este 3, entonces podría dividir todo entre 3 y se simplificarían esos de ahí. Y de aquí entonces lo que me quedaría es lo siguiente: y' factor de y cuadrado menos x, y' factor de y cuadrado menos x, igual a y menos x cuadrado. Y de ahí entonces obtenemos que y' es igual a y menos x al cuadrado sobre y cuadrado menos x. Sobre y cuadrado menos x. De hecho, el folio de Descartes, este yo les decía, es un folio de Descartes porque aquí no necesariamente tiene que estar igualado a 3xy. El folio de Descartes, de manera general, el folio de Descartes es de la siguiente manera: x al cubo más y cubo igual a alfa xy. Este es el folio de Descartes de manera general. Aquí alfa, un número real. Bien, ese es el folio de Descartes de manera general. Aquí no solamente estamos tomando un folio de Descartes, que es precisamente cuando el alfa vale 3. Bien, en ocasiones pues nos van a decir que no solamente nos van a pedir hallen la y', sino que nos van a pedir también hallen y segunda. Por lo menos vamos a colocar el siguiente ejemplo, cuarto, y vamos a considerarlo precisamente como el que planteamos ahorita. Vamos a colocar aquí lo ha puesto de la siguiente manera: tangente de y igual a x, si mal no se lo había puesto de esta manera, igual a x al cuadrado, igual a x al cuadrado. Nosotros habíamos dicho que aquí este no lo podemos derivar de forma explícita, ¿sí? Porque nos quedaría pues derivar tangente inverso, que no la conocemos. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Esto va a ser igual a derivada de la parte izquierda, sería derivar tangente. Derivada de tangente es secante cuadrado, el argumento lo dejamos igual, y ahora sería multiplicado por y', que es la derivada de lo interno, ¿sí? Derivada de lo interno, que es derivada de y'. ¿Igual a quién? Igual a x al cuadrado, que es x al cuadrado lo mismo que 2x. Bien. En este ejercicio no voy a pedir hallar y', sino lo que voy a pedir es hallar una derivada de orden superior. Vamos a hallar y segunda. Bien. Y de aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Bueno, de aquí nosotros ya podríamos pues despejar a y', ¿sí? O seguir derivando y luego obtener quién sería pues y segunda. Bueno, vamos a seguir aquí nuestro procedimiento para encontrar a y'. Según el procedimiento, aquí lo que obtendríamos es que y' es igual a 2x sobre secante cuadrado de y.
Secante, si nosotros recordamos, colocarlo por aquí, secante es lo mismo, secante de y es lo mismo que 1 sobre coseno de y. Y si está al cuadrado, pues entonces aquí sería secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de y. De ahí que esta expresión que tenemos acá es lo mismo que escribir 2x por coseno cuadrado de y. Precisamente porque la secante está en el denominador. ¿Vale? Sería como, pasamos este para acá arriba y me quedaría 1 sobre secante cuadrado. ¿Listo? Y ahora entonces vamos a encontrar quién sería y segunda. Entonces, tomamos esta función, bueno, esta derivada, 2x por coseno cuadrado de y. Y entonces vamos a encontrar y segunda. Derivada de la parte izquierda, derivada de y, pues sería y segunda. ¿Sí? Derivada de la derivada, la segunda derivada. Igual, aquí pues tenemos que usar el producto. Aquí hay regla del producto. Entonces sería derivada del primero. Derivada del primero sería 2 por el segundo sin derivar. ¿Sí? Nos quedaría de esta manera. Bien. Más, en este caso, ¿quién? Sería el primero sin derivar, que es 2x, por la derivada de coseno cuadrado de y, que la derivada de coseno cuadrado de y va a ser ¿quién? Va a ser 2 coseno de y, ahí que derivé la potencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué se quería derivar? Se quería derivar a coseno multiplicado por menos seno de y. Ahí derivé entonces ahora coseno y ahora me faltaría lo interno, derivar a y, por la derivada de y que es y'. Bien, y entonces me queda lo siguiente, y segunda es igual a 2 coseno cuadrado de y menos, voy a colocar el menos precisamente porque el producto de esto me quedaría aquí menos, 2 por 2 sería 4, 4x coseno de y, seno de y, por y'. Y entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, y segunda depende de y'. Pero y' nosotros ya sabemos quién es. Y' es esta expresión de acá. Y entonces puedo escribir que realmente y segunda sería de la siguiente manera. Sería 2 coseno cuadrado de y menos 4x coseno de y por seno de y multiplicado aquí por 2x, voy a reemplazar y' por lo que sabemos que vale, que es 2x coseno cuadrado de y. Y de ahí entonces ya podemos decir quién sería y segunda. Y segunda, ¿quién va a ser? Va a ser 2 coseno cuadrado de y menos, aquí sería 8x al cuadrado, coseno cubo de y por seno de y. Nos queda de esta manera, pues agrupando los términos aquí. ¿Sí? Aquí sería, pues este 2 por este 2 me da menos 8. X por x, pues me queda x cuadrado. Coseno de y por coseno cuadrado de y me queda coseno cubo de y. Y el seno de y acá. Y esta sería pues la segunda derivada. Y aquí entonces, ya teniéndola de esta manera, podrían pedirnos también quién sería la tercera derivada y así sucesivamente. Bien. Vamos a plantear otros ejemplos. Bien, voy a ir a la siguiente página y en la siguiente pues entonces haremos un ejemplo en el cual nos pidan pues hallar, por ejemplo, la recta tangente. A ver. Vamos a colocarlo aquí, este sería el ejemplo quinto y último. Quinto. Vamos a colocarlo de la siguiente manera.
hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de x al cubo, colocar x a la 4, más y al cubo igual a 24 en el punto menos 2,2. Lo primero es pues cómo saber si este punto está o no está en esa gráfica. Pues sería reemplazar x por menos 2, y por 2 y verificar que sí se cumple la ecuación, ¿cierto? Sería menos 2 al cuadrado, a la 4, perdón. Menos 2 a la 4 es lo mismo que sería 16 positivo, más 2 a la 3 que sería 8, sería 16 más 8, 24. Bien, este sí es un punto que está en esta de acá. Y ahora pues vamos a encontrar la ecuación de la recta. Ya tenemos el punto por el cual pasa. En estos casos, cuando es derivada implícita, siempre nos van a dar el punto. No nos van a decir en x igual a tanto, porque dependiendo de cómo sea la ecuación, para un determinado valor de x puede que exista más de dos valores en y. Entonces, por lo general, siempre nos van a dar puntos. Bien, nos faltaría hallar pues la pendiente. La pendiente, ¿quién va a ser? Pues nosotros ya conocemos que la pendiente va a ser igual a la derivada evaluada en el punto. ¿Listo? Pero aquí pues sí vamos a colocar evaluada en el punto, que es el punto de la forma menos 2,2. Entonces vamos a encontrar primero quién sería y' de x o el de y de x. Para eso entonces derivamos nuestra función de acá, nuestra ecuación, y nos quedaría derivada de x a la 4 sería 4x a la 3 más derivada de y al cubo sería 3y a la 2 por y', igual a la derivada de 24, que es 0. Si despejamos de aquí, obtendríamos 3y cuadrado por y' igual a menos 4x a la 3. Y por lo tanto, despejando de aquí, tendríamos que y' va a ser igual a menos 4x al cubo sobre 3y cuadrado. Nos queda de esta manera. Y ahora entonces vamos a encontrar quién sería la pendiente. La pendiente, en este caso, la pendiente va a ser igual a ¿quién? La pendiente sería menos 4. ¿X cuánto vale? X vale menos 2 y y vale 2. X vale menos 2, entonces sería menos 2 al cubo sobre 3 y y vale 2 al cuadrado. Nos quedaría pues de esta forma. ¿Y esto va a ser igual a quién? Aquí sería menos 2 a la 3 me daría menos 8 por menos 4 me daría 32 positivo. 32 sobre 4 por 3, 12. Y esto de aquí pues le podemos sacar cuartas. Eso sería lo mismo que 8 tercios. Esa es la derivada. 8 tercios. Esa es la pendiente. Y entonces la ecuación de la recta sería y menos y0. Recuerden que este sería y0 y este sería x0. Menos y0, o sea, menos 2, igual a la pendiente, que es 8 tercios, multiplicado por x menos x0, o sea, menos menos 2, o sea, x más 2. Y aquí lo que nos queda es que y va a ser igual a 8 tercios de x más 16 tercios
menos, perdón, más 2. ¿Sí? Aquí sería multiplicar este por cada uno de estos. Sería 8 tercios de x. 8 por 2, 16 tercios. Este menos 2 pasa al otro lado, más 2. Y vamos a escribir aquí entonces cuál sería la ecuación. La ecuación es y igual a 8 tercios de x más, aquí me quedaría 3 por 2, 6 más 16, 22 tercios. Y bien, esta ya sería la solución de nuestro ejercicio. Ahora que sigue, sería empezar a hablar de la derivada de funciones inversas.